Estamos en el Simón Bolívar 8800, en la comuna de La Reina, que es donde funcionó hace ya bastantes años el cuartel de la DINA Simón Bolívar. Bueno, de día y de noche torturaban igual. Entonces nadie se preocupaba de que yo escuchara o viera nada. ¿Y al chino qué le hacían? ¿Se ensañaban especialmente con él? Porque era, claro, un alto dirigente, ¿no? Sí, por el chino, por ejemplo, siempre fue no tan golpeado, sino más corriente, siempre corriente, aparrillado. Porque a mi padre lo van manteniendo con vida, lo mantenían como una forma de canje. Y ahí me hacen tirarlo al portamalete del auto, y yo ahí me voy para el pabellón de soltero, y me encerré en el baño, y obvio, me puse a llorar. Porque ahí matado a un Chinito Díaz, que se parecía a mi padre. Pero en ese proceso, el ir conociendo la verdad, es lo que yo te digo, no fue llegar y sentarse y que te lo cuenten, o que tú lo puedas leer. Yo pedí ayuda. Yo no era capaz de escuchar ese relato. No era capaz. No, y era imposible, porque es tu padre. El Guerrillero, un podcast de Almudena Ariza y Yes We Cast. Episodio 8. 50 años después. Aviso. Este episodio contiene descripciones explícitas de métodos de tortura. ¿Recordáis el caso de Marta Ugarte, la dirigente comunista desaparecida que fue encontrada muerta en la playa de la Ballena en 1976? No tiene uñas, le han quebrado todas las piernas, los brazos, mutilada. O sea, es terrible. Hasta ahí dicen, esto están asesinando, pero ¿cómo? La prensa de la época dijo entonces que la muerte de Marta Ugarte había sido un crimen pasional. Todo formaba parte de un montaje del régimen. Lo que nadie imaginaba es que esa muerte acabaría dando las primeras pistas sobre los métodos de torturas y asesinatos de la dictadura de Pinochet. Con los años se sabe que ellos practicaban lo mismo que las fuerzas represoras de Argentina, los vuelos de la muerte. Es decir, se copiaban a la gente. Una vez que la asesinaban, la ensacaban con sacos de patatas y les metían un riel, un pedazo de riel, es decir, 50, 60 kilos, y los amarraban con alambre y los tiraban al mar. Un sistema eficazmente secreto hasta que algo falló en el caso de Marta Ugarte. Ella les inyectaban cianuro en las venas, una forma de adormecerlos o de matarlos, y ocurrió que cuando la llevaban en el helicóptero para tirarla, ellos pensaban que estaba muerta, ella recobró conocimiento. Y uno de los tipos no halló la mejor cosa, que le quitó uno de los alambres y con el alambre la ahorcó. Pero ese alambre que le quitó, que le dejó en el cuello, hizo que cuando cayó al mar el riel se soltara. Entonces su cuerpo aparece luego en la playa. Pero eso se sabe con los años, que ese fue el sistema que ellos utilizaron. La llegada de la democracia a Chile, en 1990, abre un lento proceso de investigación de las torturas y asesinatos durante la dictadura de Pinochet. El nuevo presidente, Patricio Aylwin, crea la llamada Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación. En mi calidad de presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para en su nombre pedir perdón a los familiares de las víctimas. Por eso también pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden
y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos, que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para minorarlo. Pero, en realidad, el nuevo presidente no rompe del todo con la dictadura y mantiene a Pinochet como comandante en jefe del ejército 8 años más, lo que implicaba blindarle ante la justicia. Y es que los militares estaban protegidos por una ley de amnistía que había promulgado la dictadura. No tenían que rendir cuentas por violaciones de derechos humanos. Pinochet deja el ejército el 10 de marzo de 1998 para convertirse en senador vitalicio al día siguiente, lo que le permitía seguir gozando de inmunidad ante la justicia. Pero esto cambia en octubre de ese mismo año. Durante un viaje a Londres, por motivos médicos, Pinochet es detenido. Hay una orden internacional emitida por el juez español Baltasar Garzón. Le acusa de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas. El caso pasa de ser una cuestión chilena a convertirse en un acontecimiento de alcance mundial. Desde Londres, Natalie Malinarich y Xavier Zelaya con el resumen de noticias de la BBC. El general Augusto Pinochet no goza de inmunidad soberana y sí puede ser sometido a un proceso de extradición. Así lo determinaron hace pocos minutos los 7 jueces lores en Gran Bretaña. Establecieron, sin embargo, que el exmandatario de facto chileno no puede ser extraditado por actos cometidos antes de 1988, año en que Gran Bretaña incorporó la Convención contra la Tortura. Pinochet llegó a estar detenido en el Reino Unido 503 días y volvió a Chile, donde logró que se desestimaran la mayor parte de las acusaciones que pesaban sobre él. Murió en el 2006, a los 91 años, pero eso no impidió que se siguiera investigando. Pero las investigaciones avanzaban muy lentamente y no es hasta el año 2007, 17 años después del fin de la dictadura, cuando el testimonio de Jorgelino Vergara, el Mocito, resulta clave para esclarecer decenas de asesinatos. Cuando llegaron la PDI de Derechos Humanos, les costó años localizarme por el tema de mi nombre, porque a mí me tenían ellos identificado como Jorge Vergara Bravo y mi nombre es Jorgelino. Me esperaron, cuando yo llego frente a ellos, me dice el inspector Pérez, don Jorgelino Vergara Bravo. Sí, señor, con él. Mire, somos de la PDI, me dijo de Derechos Humanos y queremos tomarle una declaración. Pucha, les digo que bueno, porque yo la estoy esperando pero muchos años. Y se quedaron mirando extrañamente. Estuve toda una noche declarando. Cuando me dicen, a usted se le acusa de haber dado muerte a Víctor Manuel Díaz López, alias el Chinito, le dije yo. Sí. Y que usted es el único que debe saber dónde están los restos de ese detenido desaparecido. Ya le dije yo, mire, ustedes quieren saber, yo no fui, pero ustedes quieren saber quiénes lo mataron, dónde lo mataron, cómo lo mataron y dónde están los restos. Sí, yo les voy a informar detalladamente todo este tema. Las declaraciones de Jorgelino Vergara abren el llamado caso Conferencia, conocido así porque era el nombre de la calle donde la DINA secuestró a decenas de dirigentes comunistas en 1976. Comienza un proceso judicial de años que permite condenar a los culpables y a la vez reconstruir lo que ocurrió con muchos de los desaparecidos. Así, se supo que a Víctor, el Chino Díaz, la DINA lo mantuvo 8 meses con vida desde su detención. Primero, en el cuartel de Villa Grimaldi, en el este de Santiago, donde coincidió con Marta Ugarte, acordaos, la mujer que apareció muerta en una playa. Después le llevaron al cuartel Simón Bolívar, el centro de exterminio, donde coincidió con Jorgelino y con otros detenidos. Entre ellos, Juan Fernando Ortiz Letelier, profesor universitario y miembro del Comité Central del Partido Comunista, desaparecido en diciembre de 1976. Cuando mi papá llega, lo toman el 15 de diciembre como al atardecer y lo llevan inmediatamente al cuartel Simón Bolívar y ahí ya estaba Víctor Díaz.
María Luisa Ortiz Rojas es jefa de investigación del Museo de la Memoria e hija de Juan Fernando Ortiz. Siempre hemos pensado lo tremendo que debe haber sido encontrar a Víctor, verse los dos ahí en esas circunstancias. Debe haber sido muy fuerte para ambos. Ahí lo llevan y bueno, todo el grupo que cayó ahí, por lo menos algunos, los que sabemos, y entre esos Reinalda Pereira, que era la única mujer, tenía 27 años, estaba embarazada y sufrió torturas atroces. Reinalda Pereira. Sí, ella trabajaba en el Hospital Sotero del Río, pertenecía al área de salud. Se jactaban al torturarla, porque simulaban matarla, le ponían la pistola en la cabeza, pasaban balas, pero sin munición en la pistola, y disparaban. Le pegaban con una sartén, la golpeaban en la cabeza. No, era terrible, fue terrible. Y ella era la que les pedía por favor que la mataran, porque con sus meses de embarazo su hijito no iba a nacer bien. Hasta que al final se les fue, se fue. Y se le notaba su guatita, porque yo la vi al día siguiente, la tiraron en el gimnasio desnuda. Y yo la vi que su guatita se le notaba. La guatita es la barriga de embarazada. De ahí después fueron otro grupo, los empaquetadores. Y yo veía cuando los empaquetaban, los envolvían, los amarraban y todo. La misma muerte que sufrió Juan Fernando Ortiz Letelier. Porque tu padre fue a palos directamente, ¿no? O sea, con otros, digamos, utilizaron otro tipo de métodos, no sé, las descargas y tal, pero... Claro. Yo siempre digo, es duro decirlo. A mí no soy una persona que no sea sensible, puedo ser me conmueve mucho, pero creo que es necesario decirlo. Decirlo para no olvidar, contarlo para que se haga justicia y para saber qué fue de tantos desaparecidos. «50 años después del golpe militar, Chile es hoy un país con miles de heridas abiertas y silencios cerrados. Uno de ellos se desplegó ante mí sin previo aviso durante mi reciente estancia en Santiago». ¿Cómo se llama? Eduardo Hernández. Eduardo Hernández, y le he conocido aquí en un taxi. Eduardo es un taxista al que durante un trayecto en su coche le conté por qué estaba visitando su ciudad. Yo no le conocía de nada y pese a ello acabó confesándome el mayor secreto de su vida. Me confundieron por otra persona y me llevaron en ese tiempo no se llamaba PDI, pues Policía de Investigaciones, que queda en General Maquena, con Teatino, y me llevaron a varios amigos más. Y me confundieron con otra persona, no sé, a lo mejor en la cara me confundieron, pero ahí me tuvieron 15 días torturando la Policía de Investigaciones con corriente, día y noche. Y eso es lo que pasé. ¿Y cómo recuerda aquellos días? No, horrible, porque yo cuánto que se llama, estaba estudiando y te deja marcado para toda la vida, te deja marcado. Cuando uno está durmiendo, uno se acuerda de todo eso. Y lo único que quería es quedarte dormido rápido, pero de repente uno se queda dormido y sueña con eso, y vaya a soñar toda la vida, Es una cosa que nunca se te va a borrar, nunca se te va a borrar. Oye, este tema yo nunca lo había hablado con nadie, ni con mi hija. Tema, ¿En serio que es la primera vez que lo cuenta? Yo primera vez que lo cuento y nunca lo había contado. El propio Jorgelino Vargas tardó 30 años en hablar, en contar lo que sabía, sobre todo por miedo. Según asegura, no quería correr la misma suerte que sus dos hermanos. Murieron asesinados, dice él, fueron atropellados después de haber trabajado en ocupaciones similares a la suya y denunciar lo que habían visto. No has dejado de recibir amenazas desde entonces, claro. No, al principio sí, pero después ya no he recibido amenazas, pero por naturaleza ando siempre atento a todas las jugadas. ¿Te fijas? Y de hecho tengo que andar armado,
porque si no... O sea, ¿ahora llevas arma? Obvio, sí. Yo no te la había visto. No, es que está en el banano. Ajá, ¿y qué arma llevas? Una Beretta 9 milímetros. Jorgelino aún teme posibles venganzas por haber destapado las atrocidades de los hombres de Pinochet. Su testimonio fue un hito en la historia de Chile y permitió procesar a 74 militares y exagentes de la DINA, entre ellos algunos de los más crueles torturadores de la dictadura que fueron condenados y encarcelados. Osvaldo Pinzetti. El doctor Tormento, condenado a 10 años de cárcel por la muerte de Juan Alegría Mundaca, murió un mes después de entrar en prisión. No llegó a ser juzgado por sus actos en el cuartel Simón Bolívar. Y había una enfermera, que era la teniente Calderón. Gladys Calderón, el ángel del cianuro, recibió una pena de 12 años por el homicidio del Chino Díaz y 5 años y un día por su secuestro, la misma condena que le fue impuesta a Sergio Escalona. El Elefante, el Chancho Daza. Bernardo el Chancho Daza falleció en el 2016. Juvenal Piña, el Elefante, recibió una pena de 15 años como autor de secuestros calificados. Michael Townley. Michael Townley, el agente estadounidense de la DINA, fue extraditado a Estados Unidos, juzgado y condenado, pero quedó libre a los 5 años. Vive en ese país con nueva identidad tras haber llegado a un acuerdo a cambio de información. Yo le digo el Mamo, se llama Manuel y yo le digo el Mamo. El general Manuel Contreras, el que fuera director de la DINA, fue condenado a cadena perpetua y más de 500 años de cárcel. Tras ser condenado, culpó al propio Pinochet y le exigió que reconociera su responsabilidad en los crímenes. Pero el dictador, aunque estuvo detenido en Londres, nunca llegó a ser juzgado. «50 años después, Chile es también un país de silencio interesado». Y hay una cosa que me pregunto y que no sé cómo llevas tú. El hecho de que a veces uno tiene la sensación de que Chile o muchos chilenos se han olvidado de esto o quieren olvidarse, ¿no? Un poco por mirar hacia otro lado, decir, bueno, ya eso forma parte del pasado, ¿dónde va ahora este periodista sacando este tipo de historias? Como yo te decía antes que he escuchado testimonios que me han dicho estos días aquí, bueno, en todas partes se ha torturado, la dictadura fue un mal necesario, ¿no? ¿Cómo te sientes tú con todo esto que has visto y has escuchado? Normalmente es por un lado puede ser el testimonio de la ignorancia, la indolencia o el mal de la gente que hace el mal por omisión. Javier Rebolledo, recordad, es periodista y escritor y ha investigado durante años los crímenes del régimen militar. Que no es directamente el torturador el que hace el mal, sino que es el que permite o el que mira hacia el lado y que deja que el mal exista porque te causa un bien a ti particular. Yo no encuentro la justificación, de hecho... Rodolfo Ibarra es investigador del Museo de la Memoria de Chile. Demuestran la ignorancia y con qué trabajó la dictadura, porque van de la mano. Deje la cantidad mínima de huellas como para poder que la gente tenga noción de lo que pasa. Cada uno escogió su camino para combatir las detenciones, las desapariciones, las torturas y los asesinatos. Jorgelino decidió contar la información que tenía. ¿Y te arrepientes de algo? Mira, de lo que me podría arrepentir y que no puedo hacerlo, es de haber estado involucrado dentro de esos aparatos. Debería haberme arrepentido, pero ¿con qué finalidad? Si no podía salir de ahí. Yo pienso que el Mocito entregó información importante, entregó otros nombres, sobre todo, que permitió ir abriendo más declaraciones respecto a un lugar que no conocíamos. Y entregó información importante, pero ¿qué puede ocurrir, no? Y que hay zonas oscuras, cosas de las que no habla o no se acuerda y quizás podría siempre haber aportado mucho más. Él decía que habían unos espíritus que se le aparecían, que eran unos fantasmas, y que lo venían a buscar.
Entonces eso contrastaba mucho con la imagen del Jorgelino al cual yo entrevistaba, que decía: yo no tengo ninguna culpa, yo aquí fui una víctima, etc. Entonces parecía haber una especie de conciencia interior dentro de él que lo atacaba de vez en cuando, porque yo no creo en los fantasmas. Entonces pienso que lo que él veía en el fondo es un reflejo de su propia conciencia. Cuando trabaja como rondín, por ejemplo, como guardia en los campos, me decía: de pronto de una silueta de un árbol veo que aparece Reinalda Pereira. Y le digo: yo hice todo lo que pude, no puedo hacer más por ti, déjame tranquilo, etc. Y al mismo tiempo Jorgelino me decía: y sé que nunca me van a dejar tranquilo. Sé también que nunca me van a dejar tranquilo, lo cual también es bastante decidor respecto del grado de conciencia que él tiene de que las cosas en las que participó de alguna forma le generan un grado de culpa. No es totalmente inocente. Después de saber el destino de tu padre, supongo que ¿te has arrepentido de algo o al contrario, te has como reafirmado en lo que has estado haciendo? Es decir, no solo yo, sino que todos los que estuvimos enfrentando a la dictadura con las armas en la mano, yo creo que hubiese sido otra la forma de enfrentarnos con ellos. ¿Cuál? Es decir, donde hicimos el atentado quedaron muchos heridos de ellos, muchos que estaban escondidos en el borde del precipicio, se les podía haber rematado a todos ellos. Se podría haber rematado, sin ninguna duda. Yo no sé lo que habría pasado ese día si hubiéramos tenido conocimiento de los detalles que entregó el mocito. ¿Cómo le decimos a Víctor que no remate heridos, por ejemplo, para hablar en claro, así en dinero? Al ser ese terror y ese dolor un poco genérico o abstracto, o si me quieres sin los detalles, se podía controlar, pero es insoportable el conocer eso. Es insoportable que tú sepas que un militar que se llama Juvenal Piña, a un hombre esposado de 64 años que era el padre Víctor, lo asfixió con una bolsa de plástico, y que una enfermera que se llama le inyectó cianuro, y que fulano vino con un soplete. Entonces sí, hubiésemos sabido, hubiésemos actuado quizás de otra forma, un poco más despiadados, seguro, por lo menos en mi caso sí. $50 años después, Chile sigue siendo un país desangrado por las heridas abiertas. Hablamos de 34.000, 35.000 aproximados de prisión política y tortura. Y hablamos de 3.219 personas que sufrieron vulneración grave de derechos humanos, que son la muerte a través de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Y hablamos de una cantidad de exiliados que rondaba cerca de 200.000, hablaban. ¿Y de cuántas personas ahora mismo, desaparecidos, no se sabe nada? No te podría dar una cifra, creo que tendría que manejarla mejor, pero suponte hemos avanzado muy poco, cerca de, 10, 15%, creo. El propio Rodolfo nos ha concretado los datos posteriormente. Según la nómina de víctimas de desaparición forzada, hablamos de 1.469 personas. 377 de ellas fueron ejecutadas y no existe información sobre el paradero de sus cuerpos. El resto, 1.092, continúan desaparecidas sin saber qué fue de ellas. María Luisa Ortiz y su familia siguen buscando los restos de su padre, de Juan Fernando Ortiz Letelier. Solo conservan 6 fragmentos óseos a los que dar entierro. Otros, aunque parezca mentira, han corrido peor suerte. La familia del Chino Díaz ni siquiera tiene eso. La memoria, por eso también estamos luchando contra el olvido. Porque aquí a veces decimos,
si no hubieran sido los familiares por la lucha persistente, quizá no se estaría hablando todavía. Porque eso es contra el olvido. Porque, mira, es como una tendencia tan humana olvidar lo malo, pues, olvidar lo terrible. Pero esto es algo no resuelto, pues. La única manera de sanar como país es que de una vez por todas se hable y se encuentre a los desaparecidos. Hablar ayuda a mantener viva la búsqueda, a sanar esas heridas abiertas, a entender el dolor y a encontrar respuestas. Y esto es lo que pretendemos con este podcast, con este relato. Hablar, escuchar, entender. Y hemos conseguido algo más. ¿Cómo estás? Mira, te llamo... Bien, acá estoy. Te llamo por lo siguiente. Estoy con las 2 hermanas de Víctor, con las 2 hijas del Chino Díaz. Que Vicky encuentre respuestas, hablando con el propio Jorgelino. Un 11 de septiembre, a mí, estando yo con mi pancarta, un 11 de septiembre, en Alameda con Amunátegui, aprontándome a salir para el cementerio donde está el memorial, donde están todos los ejecutados y detenidos desaparecidos. En ese día, durante la mañana, estaba yo con mi pancarta en medio de muchas otras compañeras. Y se me acerca a mí alguien, se me acercó alguien y me dijo que mi padre había quedado enterrado en un bosque, en un claro de un bosque de Melipilla. Y que mi padre había... No, mentira. Esa persona te mintió, Victoria. Te mintió porque tu padre fue lanzado al mar junto con Reinalda Pereira. Jorgelino, ella piensa que ella se preguntaba si tú fuiste esa persona. No. Todos los cadáveres que salían del cuartel Lautaro, donde estaba yo, que tu padre, que yo lo quise mucho, yo tengo un cariño especial porque se parecía a mi padre. Vi cuando, lamentablemente, yo sé que va a ser muy doloroso para ti esto, como lo fue para mí en el momento, cuando le amarraron el trozo de riel al padre y lo empaquetaron y se lo llevaron a la escuela para el Quirimo Peldehue y de ahí lo llevan en un helicóptero Puma y lo tiraron al mar. Bueno, ya, bueno. Pídele, escúchame, pídele mi número, mi nombre es Jorgelino Vergara, pídele mi número a Almudena. Mire, yo le voy a ser muy sincera, yo valoro lo que usted ha hecho, valoro porque se arriesgó y habló y lo valoro, pero le digo sinceramente que no voy a poder, es demasiado fuerte para mí, ya quiero que me lo entienda, no voy a poder llamarlo, nada de eso porque es demasiado, usted no se puede imaginar lo que significa. Pero eso le puedo decir, ¿ya? Así que eso le digo. Escúcheme un segundito. ¿Cómo lo voy a entender lo que usted siente si a mí me mataron 2 hermanos adentro? ¿Me entiende? Hablar para compartir el dolor, para tender puentes, para seguir adelante. Jorgelino, muchas gracias. Bueno, cuídate mucho. Dios. Chao. En todo este podcast hay una voz ausente, la de Viviana Díaz Caro, Premio Nacional de Derechos Humanos 2011 y uno de los rostros más destacados y reconocidos en la lucha pacífica contra los crímenes de la dictadura de Pinochet. No ha participado en el relato debido a su estado de salud, pero sigue apoyando a su hermana Victoria, a su hermano Víctor y a su familia en momentos como este. Bueno, pues yo creo que fue importante conversar con él. Fíjate. Es terrible. Yo sé que para ti es terrible, pero vale lo mismo que nos pasó a nosotros con el caso de mi papi en su momento, que al final uno va ordenando las cosas. Mira, si tú puedes admitirle alguna vez, yo no guardo rencor. No. ¿Qué? No guardo rencor. No. Es algo muy fuerte, sí. No puedo, es toda una mezcolanza terrible, años de años, luces, sombras, para sentarme. ¿Te das cuenta que no es fácil? No. Pero por este señor yo lo valoro, sí. Valoro.
pero es muy fuerte esto. Es muy, muy fuerte. Bueno, te agradezco, Almudena, mucho. Te agradezco porque yo de verdad lo considero, de verdad, porque fíjate que esta duda me persiguió siempre. Y ahora él me dice, no es así. Entonces, ¿quién fue? El Guerrillero, un podcast de Almudena Ariza y Yes We Cast.